así le da un poco Muy más buenas sabor. noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV poder llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Nuestro amigo no está hoy, ¿eh? Lastimosamente no está Rubén Ovelar, tuvo un compromiso que ya no pudo eludir y la verdad que va a lamentar muchísimo porque el tema que encaramos esta noche es realmente apasionante, sorprendente. Estoy seguro que muchos detalles que mucha gente conocía ahora va a ampliar sus conocimientos sobre el tema. Nace cuando, o sea, no es que nace, una parte de la historia que vamos a narrar esta noche transcurre en un aeropuerto, cuando eso no había escáner y cosas por el estilo. Un funcionario ve que una persona camina con cierta dificultad y le llama la atención porque no parecía ser una persona con problemas de invalidez física o algo por el estilo. Rápidamente, ¿por qué? Porque tenía droga ligada al cuerpo. Ese es un relato que se narra en la revista Selecciones del año 1973, concretamente de junio de 1973, en que se publica un amplio reportaje sobre Joseph Augusto Ricor. Para nosotros, prácticamente el pionero del narcotráfico en Paraguay. Si bien hubo casos anteriores, no en la magnitud que encaró Ricor desde Paraguay, y que después inclusive vinieron grandes, muchos más, pero evidentemente es una bisagra en el tema del narcotráfico en Paraguay. Y para encarar el tema Ricor, aún tenemos ya en nuestra mesa de trabajo la presencia, agradecemos mucho porque hace tiempo lo estábamos esperando para hablar del tema de un periodista que en esa época hacía ya periodismo, joven, pero ya hacía periodismo, lo conoció personalmente y sabe a fondo. ¿Y quién? César Chiqui Ábalos. Buenas noches, Chiqui. Gracias por tu presencia. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes realmente, porque más que una entrevista, esto es una reunión de amigos. Totalmente. Aunque no nos veamos nunca. Sí, es sí, cierto. Pero la amistad está ahí, está intacta y lo más importante. Sí. Así que a disposición de ustedes. Y además fuimos testigos, ¿verdad? De unas épocas diferentes, una Asunción totalmente distinta a la que hoy, ¿verdad? Sí. Lleno de aventura, de noches, de música y de todo, ¿verdad, Chiqui? Era una Asunción diferente. Sí, totalmente Una Asunción diferente. de fin de siglo, de mitad del siglo pasado. Y muy, te diría menos peligrosa incluso a lo mejor. También, ¿verdad? Sí. Es decir, hay cosas que evidentemente el progreso trajo, pero es una época que merece ser vivida y recordada sobre todo. Sobre todo, Sobre ¿verdad? todo También recordada. una época donde la cultura cambió también, ¿verdad? Sí. La manera de vivir de un pueblo, ¿eh? Sí, Hay sí, cosas, sí. Hay cosas que esos años dejaron impregnados de cosas diferentes. Exacto, se produce una transformación muy grande en el Paraguay. Y sobre todo en Asunción, que es el epicentro así Sí. de todos esos movimientos culturales que había. Sí. Y que incluso creo que eran un poco más intensos y más prolíficos que ahora. Ahora Sí, me animaría a decir que Bien. sí, che, porque pasearon estos días, ahora hace 2 días, 3 días por la calle Palma, o por ahí al frente, y nada, no eran esos movimientos donde estaba la gente, sino eran pequeños núcleos donde se estaban chupando, pero no era aquella época donde muy diferente. donde los bares eran emblemáticos de San Marino, Sí. Churlalá, qué sé yo, el Capri, etcétera. Y de aquella época es el personaje que queremos hablar esta noche. Era un ciudadano francés que ahora le pregunto a Chiqui, ¿cómo vino a parar a Paraguay Joseph Augusto Ricor? Ricor en realidad se llamaba Lucien d'Argel. Es un francés nacido en Marsella, en el puerto de Marsella. Entonces criado hacia 1920, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial. Y él era un personaje muy característico de los puertos. A los 14 años fue su primera detención por robo. Porque no había... Marsella lo era un lugar de... muy Marsella sí, específico, ¿eh? claro. Y Marsella, porque en Marsella se instaló lo que se llamó la mafia corsa, que fue así la más importante y incluso la que después dio origen a una película, Contacto en Francia. Contacto en Francia. Sí. Fue realmente, él pasó mal los primeros años de su vida, o bien, no sé. Pero eran O sea, duros, precoz. eran complicados. Precoz en Era precoz, pero era como eran todos. Pequeños ladronzuelos que robaban mercaderías, que pegaban pequeños golpes, etcétera. Y
ya frecuentaban las comisarías Sí. como presos. Entonces esa fue la vida que llevó Lucien Dargels. Y siguió eso, por supuesto, Francia hasta el 30 y pico más o menos. En que hacia el 35, 36, la importancia de Alemania como nueva potencia empieza a atraer a gente de distintos países, no solamente franceses, que de repente pensaban en la recuperación de Francia después de la humillación de la Primera Guerra Mundial, sino que ellos pensaban realmente que podía ser un movimiento grande. Y había nazis en Francia, había nazis en Inglaterra, había nazis en Estados Unidos, movimientos grandes. Y comenzaron entonces a llevar gente. Y creo que en ese momento vio Ricord, André Ricord, vio la posibilidad de sumarse a ese movimiento. Y fue y se entreveró en el gran mar de gente que en esa época tenía ansias de crecer económicamente y políticamente en Francia, sobre todo en Alemania. Y Dargels, o Ricord, fue uno de esos personajes en que se mudó a Alemania y, bueno, continuó haciendo lo que hacía. Era el trabajo de espionaje, el trabajo de trabajar para la Gestapo, para la policía secreta francesa, era informante y fue creando un grupo más o menos de apoyo a la policía y denunciando gente en la campaña contra los judíos. O sea, esa fue la gestión que tuvo durante 4 o 5 años él. Cayó un par de veces preso, pero como no tenía muchos antecedentes, y los antecedentes eran inciertos porque no había una documentación demasiado seria, entonces Ricord armó un grupo que fue el de la mafia corsa después, y tenía 2 personajes que son fundamentales en su historia y en otras historias más, como les voy a contar. Uno es Georges Chiap, un marsellés, un señor grande, enorme, y el otro se llamaba, uno mucho más delgado, que se llamaba Lucien Sarty, que eran 2 importantes personajes de segundo nivel, pero dentro de la mafia corsa. Hasta que de repente, por supuesto, comienzan a seguirle los pasos, etcétera, etcétera. Los nazis empiezan a venir hacia América, cuando viene Mengele, cuando se supone que viene Bormann, cuando vienen todos los atraídos por los jerarcas. Los jerarcas, nazis, sí. Atraídos supuestamente por un acuerdo que hicieron con Perón, en que Perón recibía el oro de ellos antes del final de la guerra, pero con la condición de darles protección cuando fuera necesario. Y entonces se llenó eso en el 46, 47, 48, llegaron miles y miles de nazis de distintas nacionalidades y se instalaron así como ellos. Y cada uno buscaba, por supuesto, más fácilmente en el delito que en el trabajo, una ocupación. Y había muchos grupos de solidaridad con dinero nazi que les sostenían a ellos. Y les sostuvieron durante bastante tiempo mientras trabajaban o hacían otro tipo de cosas. Hacia el 50 más o menos, este grupo, ya bastante grande, y que comenzaba a ser un problema para la sociedad argentina, sobre todo para la policía argentina, ellos deciden formar un grupo grande y empiezan en pequeñas cantidades a enviar drogas a Estados Unidos sobre todo. Porque Estados Unidos venía de la guerra y durante la guerra se había utilizado demasiado estupefacientes, morfina, todo ese tipo de cosas para calmar a los heridos, etcétera, etcétera. Hasta que se convirtió eso en una cosa, como pasó a muchos años después en Vietnam. Así mismo, sí. Entonces fue el mismo fenómeno. El mismo fenómeno, claro. Exactamente. Lo que pasa es que cuando comienza eso, ellos empiezan a enviar, con sus contactos que tenían en Francia y en Italia, comienzan a enviar desde Buenos Aires la droga y de ahí a Estados Unidos, que funcionó durante muchos años.
Hasta que, por supuesto, los americanos comenzaron a hilar más fino y a oponerse a ese tránsito y buscar... Esa era una cadena, un tráfico. Un tráfico, sí. Exactamente, un tráfico. Y en el Paraguay, folclórico como siempre, nosotros teníamos otro tipo de tráfico. Había aviones, generalmente no eran grupos, sino eran personales que tenían avionetas y que hacían el larguísimo viaje desde... ¿Te acordás cómo se le llamaba? ¿Cómo Mau se le Mau. llama? Mau Mau, ¿eh? Los famosos Mau. Ahí hacía pues toda la generación de los Mau. De los Mau, de los sí. falsos. Claro. Y los pilotos estaban ahí por los bares. Claro. Estaban ahí como, y vos le veías estar por ahí, sabía que eran, pero Claro, porque ellos traían el whisky y se reunían en los bares para vender más barato o más. Los bares eran lugares de comercio. de comercio. Vos le dabas 10 centavos menos o 10 centavos más, ya era una pequeña diferencia, qué sé yo. Y ahí se armaban todos los grupos que dominaban ese negocio. Sí. Ahora, ellos traían esa mercadería, traían el plástico, el nylon estaba de moda, Sí. pequeñas cosas así como diríamos hoy, ¿cómo se llama? Electrónica, etcétera. Sí. Y traían ese tipo de cosas y vendían acá, metían mucho más que en Paraguay, metían en Brasil, que era Sí. una novedad, la Argentina, que tenía mucho más poder adquisitivo que nosotros. Y gracias a eso ellos comenzaron a crecer. Pero después se dieron cuenta que había otra posibilidad. Ellos traían la mercadería, pero a la vuelta venían Vacíos, a Estados Unidos vacíos. Sí. Y a algún pícaro personaje se le ocurrió, bueno, ¿por qué no enviamos pequeñas cantidades de drogas? Y comienzan a enviar drogas en pequeñas cantidades hasta que eso de repente da una ventaja, digamos, no sé, Una ganancia superlativa. ¿Era, impresionante era. Y bueno, entonces ya despierta el interés y la codicia de algunos personajes dentro del gobierno paraguayo también. No sé, Que brindaban protección, lógicamente. que brindaban protección, que había dos principales que ya tenían pistas, una en Santa Elena y otra en lo que fue después Ciudad del Este, Sí. y que comenzaban a resistir aviones más grandes, y de alguna manera tenían ya un comercio más ordenado, mejor hecho, etcétera, etcétera. Pero eso solamente se podría hacer con la protección Claro. del gobierno paraguayo o de parte del gobierno paraguayo o de algunos jerarcas del gobierno paraguayo. Nadie podía entrar porque sí en ese negocio. Así comenzó toda la parte Del tráfico de tráfico droga. realmente de droga. No sé si, no creo que se puedan decir nombres porque si no nos salimos acá, pero bueno, eso es una costumbre que nos queda de los 60 todavía. ¿Verdad? Todavía. Ahora, y vámonos, ¿en qué año viene Rico al Paraguay? Bueno, Ricor estuvo en la Argentina en los 50 o 60. Él estuvo regenteando prostíbulos y trata de blanca. Ese era su negocio, Sí. principalmente. Pero tenía miles de eso. Hasta que cae en el 55 Perón en Buenos Aires y se quedan sin apoyo. Entonces él va a Caracas y hace lo mismo en Caracas. Ajá. Pero ya estaba mucho más cerca de Estados Unidos, ya estaba más controlado, ya no era la facilidad del negocio que podía. Entonces le convencen, le dicen, mirá, Paraguay, ahí apoyo se puede hacer, qué sé yo, y vuelve al Paraguay él. Y el Paraguay ya se instala con el París-Niza, París. que fue el centro de operaciones de Ricor, donde se hacían todos los negocios, etcétera, etcétera. Se llamaba Motel París-Niza, estaba ubicado, cuando eso se llamaba Avenida José Félix Bogado, porque era la continuación, pero después se cambió, actualmente se llama Avenida Perón. Está entre lo que sería Cacique Lambaré e Itán Ramada, a la mano derecha. Sí, exactamente. Era un lugar con una pileta, con bungalows, con un montón de cosas, etcétera. Era un cuartel general ahí, ¿eh? Era un cuartel general porque ahí se hacían todos los negocios. Sí. Y todos los grandes jerarcas de la época, custodiados por supuesto, se reunían ahí con la tranquilidad necesaria porque era eso. Ahora,
comenzaron a llegar las primeras protestas de los americanos porque se daban cuenta que se había cerrado la ruta por Francia y por Italia y que estaban habiendo nuevos caminos por la parte de América directamente. O sea, sería Asunción, Panamá, un viaje, vos te imaginas lo que le debía haber durado ese viaje, 2 días por lo menos, hasta llegar a Miami. A Miami, claro. Y se usó esa vía para llevar cargas. Hasta que en 1970, exactamente recuerdo la fecha, se produce el primer gran envío de, ¿cómo se llama? De un cargamento. Un cargamento sí. de heroína, 42 kilos de heroína, que era de propiedad del grupo y con 5 pilotos, o sea, 4 pilotos, 4 paraguayos y un argentino, que fueron monitoreados ya desde Buenos Aires, y cuando ellos caen en Miami, ya estaban, le siguieron, le hicieron todo el seguimiento, qué sé yo, y ahí van cayendo de a uno todos. Después tiene eso deriva en otro tipo de cosas, pero ese fue el primer gran cargamento. Y puedo nombrarlo porque el general Patricio Colmán no creo que venga a estirarme el dedo a la noche, pero era suyo, era principalmente de él, salió de su estancia de Santa Elena, y ahí se hizo el primer gran golpe que cambió, que le dio la vuelta y que inició el gran negocio de las drogas en el Paraguay. Qué cambio violento, ¿verdad? Porque verdaderamente de aquellos primeros pilotos que venían, Sí. que traían traían cigarrillos, whisky, bajaban en unos terrenos y habían unos tipos que estaban con algo prendido ahí, con unos autos que los faros. Sí. Era eso nomás. Eso nomás era. De eso venía a caer este cargamento. Cambió un poco la historia, ¿verdad? Cambió y llamó la atención de los americanos que empezaron a enviar gente de mayor peso, de mayor nivel, etcétera, etcétera. Hasta que en 1972, 2 años después, había un periodista que probablemente, de Washington Post, que probablemente sea uno de los más importantes que dio la historia aparte de lo de Watergate. Sí. Jack Anderson. Jack Anderson. Y Jack Anderson fue el primero en revelar toda la historia de cómo se hacía el narcotráfico, quiénes estaban metidos, etcétera, etcétera. El Washington Post en esa época, sobre todo, cuando el periodismo gráfico era todavía llegaba a todos lados, entonces... Y que tenía mucho poder, ¿verdad? Y Anderson tenía mucho poder. En ese entonces era... El periódico y él sobre todo. Y él sobre todo, ¿no? Entonces, él hace la denuncia y comienzan a llegar las primeras inquietudes con relación a Paraguay. Sí. Bueno, vamos a tener en cuenta, qué sé yo. Después descubren que está, ¿cómo se llama? Record detrás de eso. ¿Quién es Record? Es el asunto. Y ahí se produce un momento antes, se producen 2 historias que son muy llamativas. Él tenía, como les había dicho, 2 socios. Uno se llama Chiape y el otro es Sartí. Sí. Los 2 de la mafia corsa. Chiape era ladrón, por supuesto, y vivía en la Argentina. Él intentó robar el Banco de Buenos Aires. ¿Qué currículum tenía? No, currículum tenía. Y cayó preso. Cae preso y le dan una condena, no sé, de 20 años, una cosa así, un señor ya mayor. Pero en 1973 gana las elecciones la fórmula de Cámpora-Perón. Sí. Y entonces, por supuesto, la presión popular por haber ganado, van todos a la noche a Devoto, a la presión de Devoto, y piden la libertad de todos los presos políticos. Y la presión era tan grande que no podía ser contenida por nadie. Y entonces a la noche deciden sacar a todos los presos políticos. Pero salen los presos políticos, los que no son políticos, y sale el señor Chiape, también aprovecha la oportunidad. La historia, che. Esa es la historia de Chiape. La de Sartí sí es un poco más complicada. Lucien Sartí es
ya asesino. Y está en varias de las historias del tema Kennedy, que él ¿Sí? tuvo participación porque él vivía en México. Y como dicen que el complot se concretó en México, donde estuvo durante 6 meses Harvey Oswald, donde estuvieron otros personajes también claves, Lucien Certi era uno de ellos. Era un francotirador impresionante, incluso varias veces se mencionó que podría haber sido porque la velocidad de los disparos que tenía, ¿cómo se llama? Oswald, eran imposibles por el intervalo de tiempo. Claro. Y que entonces necesitaba otro personaje como él, y habría sido Sartí. Sartí lo matan después en México. Vaya currículum, ¿eh? Uf, un lindo equipo. Bueno, estamos llegando a la parte atrayente, Ricor en Paraguay, pero enseguida regresamos acá de Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche tenemos la presencia de César Chiqui Ábalos, colega de larga trayectoria, y estamos hablando de Joseph Augusto Ricor y su paso por Paraguay. Lo calificamos como el pionero del narcotráfico. Si bien hubo otros casos anteriores a Ricor de tráfico de drogas, pero eran en menor escala. Nos señalaba nuestro invitado que un gran cargamento cae en Miami, 42 kilos de cocaína. Eso ahora es casi una mula al lado pero para entonces era mucho, Chiqui. Sí, sí, era mucho, por eso llamó la atención. Llamó la atención de todos los organismos, incluso se le pidió a Buenos Aires que interviniera todas las oficinas regionales para saber de dónde salía el cargamento. Y el libro de Nathan Adams, que es Conexión Latina, comienza justamente cuando empiezan a rastrear de dónde sale la droga, cómo consiguen la droga y cómo llega a Estados Unidos, porque el asunto es impedir la llegada a Estados Unidos. Comienza también la presión de Estados Unidos. De eso te quería preguntar, Chiqui, Sí. porque hay un momento dado en que la presión del gobierno de los Estados Unidos es muy fuerte y se acercan hasta Stroessner. Sí, bueno, primero vienen los reclamos por vía normal, vía diplomática, este señor, pero Stroessner tenía dos cosas. En primer lugar, un fanatismo extraño hacia su amigo, posterior consuegro, etcétera. Etcétera, Y lo defendía a muerte, decía que era imposible, que no había ninguna posibilidad. Y segundo, tenía una extraña manera nacionalista de pensar que los americanos no iban a incidir dentro de sus decisiones. Entonces él se plantó un poco y venían los pedidos hasta que uno un poco más pesado envían a una persona para hablar con él. Stroessner no lo recibe porque tenía muchas actividades, etcétera, etcétera. ¿Recordás quién era? Bueno, al siguiente sí recuerdo. Él era un personaje que era secretario de Departamento de Estado, y posteriormente ya viene una carta de Nixon a Alfredo Stroessner, diciéndole que sería con buenos ojos que el señor Ricor sea detenido, pero no le pide ninguna extradición, simplemente para averiguaciones. Otra vez se niega Stroessner, y recuerdo una conversación que tuve con Nene Bestar, que era secretario de Montanaro. Sí. Y Nene me decía, no sé más qué hacer, me dice, porque el ministro Montanaro tampoco nos quiere dar el brazo a torcer, y a mí la diplomacia americana me llama siempre, porque era el mejor interlocutor que tenía. O sea, era otra persona, era un personaje muy educado, muy elegante. Entonces, con él se podía discutir, hasta que le dicen, mire, la próxima vez ya va a ser más pesado el tema.
Y la siguiente vez sí fue más pesado. Viene un avión de Estados Unidos con otra carta de Nixon en que ya le pide directamente que le van a enviar los papeles para la extradición y le trae una persona de primer nivel que se llama Nelson Gross, que quedó en la historia, y ¿cómo se llama? Papalardo era el intérprete y demás cosas, y el otro le insistía, tengo que hablar porque mi presidente me dijo que tengo que hablar. Y le dice, sí, pero usted esto es Paraguay, esto no es Estados Unidos. Y entonces le digo, yo tengo que hablar, le dijo. Estaba presionando. Presionando muchísimo, hasta que al final, bueno, ya no había manera de eludir, y habla con Stroessner y le pregunta qué quiere. Le dice, yo quiero que pueda ir de acá a Ricord, que se le haga el pedido de extradición. Eran 5 jueces en esa época, no eran 9. Y para llevarlo definitivamente para ser juzgado bajo las leyes allá, porque allá violó muchas de las leyes que tenemos nosotros. Stroessner le dijo, mire, yo creo que eso va a ser muy difícil porque acá hay un problema, hay que presentar un caso ante la Corte Suprema de Justicia. Esa era una linda expresión que todo el mundo se lava las manos. Sí. No, pues yo pues soy el ejecutivo, no tengo nada que ver con el legislativo ni el judicial. Bueno, él dice, señores, eso lleva tiempo, no sé, etcétera, etcétera. Y entonces le digo, mire señor, si usted no acepta, yo tengo la instrucción del señor presidente de retirarle esto, toda la ayuda por, no sé, 2 o 3 años de Paraguay, para ayuda para agua, para, qué sé yo, para hacer cancha de fútbol, para... Todos los créditos de vida y por haber. Todos los créditos de vida y por haber, para la construcción de las rutas, se estaba haciendo una ruta, todo, le dice, bueno, tengo que retirar esto. Y ante tal situación más o menos quedó embretado y dijo, bueno, vamos a detenerlo y vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces el americano le dijo, perfecto, ese es un buen paso, pero yo voy a volver dentro de 3 meses otra vez. Se fue Nelson Gross, se fue al avión y quedó detenido. Y en ese momento yo trabajaba en La Tribuna, creo, con el famoso José Antonio Bianchi. Sí. El Tano Bianchi. El Tano Bianchi, y entonces el Tano me dice, le dice a Helio, che, llévale para Chiqui y vayan a entrevistarlo a Ricord. Nosotros teníamos idea de cómo era Ricord, teníamos ciertas sospechas. Una persona así muy apacible, un viejito, pelado pero con pelo blanco al costado, un abuelito, así perfecto. Y era el mayor contrabandista de drogas del mundo en ese momento, y había asesinado a no sé cuántas personas durante toda su vida. Tenía un currículo, entonces. El Pablo Escobar de la década del 70. Exactamente. Entonces, caemos con él, qué sé yo, y hablamos. En Tacumbú, ¿verdad? En Tacumbú. En Tacumbú. Sí. Tenía era una especie de, guardando la distancia, era una especie de Jarvis Pavao con esa época. O sea, tenía su celda VIP. Tenía su celda VIP, qué sé yo. Y llena ¿cómo se llama? Las paredes de cuadritos, pero cuadritos así, pequeños. Y entonces le dijimos, ¿qué es eso? Y nada, son las cosas que yo me acuerdo para no perder contacto con mi mundo, con mi tierra. Las cosas que yo veía y que me acordaba de cuando era pequeño, qué sé yo, y pintaba casitas, pintaba... Así te juro, de la manera más increíble. Y al final, bueno, nosotros vinimos a entrevistarle a un asesino, a un tipo, y teníamos que atropellarle en lo que sea. Y él nos conquistaba con su lenguaje, con su montón de cosas. Y bueno, finalmente nos regaló un cuadro a cada uno. Salimos con el cuadro y vinimos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hay que escribir. Y bueno, y tuvimos que hacer profesionalmente escribir eso, pero... Bianchi nos decía, muchachos, te le conquistó a usted, pero cambien un poco. Porque mira que detrás de eso había, te podés imaginar lo que había, muerte, asesinato, todo había. De todo, toda la historia de él desde el año 30, había esto fue en el 70, 40 años de asesinatos, crímenes, robos, de todo. Bueno, y al final la Corte Suprema nos expedía. Volvió el señor Gross,
y le dijo, bueno, hay que, nosotros venimos ya a llevarlo al señor Ricord, y le dijo, no se ha expedido todavía, bueno, entonces vamos a tener que retirar todo lo que entregamos, qué sé yo. Y los americanos pues son la misma jugada que hizo en Malvinas el comandante de las fuerzas americanas. En un momento determinado pone, él estando en el palacio, pone a funcionar la orden por walkie o una cosa así, y pone a funcionar los, ¿cómo se llaman? Los motores del avión, para avisar que se iba a ir. Y entonces, por supuesto, toda como los comentarios así, se van a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, y si no vienen más y qué sé yo. Hasta que al final no hubo más casos y tuvieron que, ¿cómo se llama? Stroessner dispuso que fuera Extraditado. Fue extraditado, creo que fue en el año 72. Después volvió otra vez, ¿verdad? ¿O no? Sí, él fue condenado por 20 años, Sí. pero a los 10 años estaba en silla de ruedas, ya no hablaba, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que le llaman los americanos una cuestión humanitaria, lo trajeron en el 83. Sí, en la década del 80. Y murió 2 años después, en el 85 más o menos. Él tenía una hija acá, ¿eh? Esa es una gran discusión. Él tenía una mujer que vivía con él, Hélène Monseñor, y una hija que la gente, bueno, la adjudicaba a la señora Ajá. como hija, y que él era una especie de pariente, una cosa así. Esa parte de la historia no la sé Sí. exactamente, pero sí vivían los tres en París-Niza. De París-Niza. Qué historia fantástica, ¿eh? Y la última parte, no sé, hay tiempo todavía. Claro, para la sí, última parte. claro, sí. Para la última parte es la parte probablemente también divertida de todo lo folclórico que tiene esto. Cuando de repente ya están perdidas las cosas, no hay solución para los generales que lo respaldaban, porque había que llevarlo. Y el drama era que él hablara en Era otra Estados cosa que Unidos. estaba... Claro. Ese era el temor. Ese era el temor, que dijera todo lo que... Entonces, aparece un personaje que se llama Salvador Ibarrola, que era jefe de inteligencia y que dependía directamente de Alcibiades Brites Borges. Y él cuenta en un libro, en una pequeña publicación que hizo, él cuenta que es llamado por Brites Borges y con la presencia de Stroessner. Y le dice, bueno, usted no le va a dejar salir a este señor. Porque se suponían que algunos amigos militares querían protegerlo para que él se escapara a la Argentina. Como queda ¿cómo se llama? El París-Niza, queda Sí. cerca ya del sí, del claro. río. el río. Sí. Entonces era fácil. Y cuenta Ibarrola que fue el día anterior a virar, qué sé yo, lo vio a Ricord, y entonces al día siguiente ya llegó a las 7 de la mañana con un grupo armado. Y le pregunta a la señora a ver si estaba Ricord, y le dijo, sí, enseguida le va a recibir. Y Ricord le dice, señor, y le dice, bueno, tenemos orden de llevarlo detenido. Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto, digo. ¿Me puedo peinar? Y, claro. Fue al baño, y bueno, las expresiones en guaraní después de Ibarrola eran... Estaba sentado, qué sé yo, y después de 10 minutos se dio cuenta que el otro se escapó por la ventana. Se escapó y llegó hasta el río. Y en el río toma una de esas lanchas que cruzaban. Ah, sí. Y entonces él, militarmente el policía secuestra 2 o 3 lanchas Sí. y lo agarra en medio del río antes de cruzar Argentina. a la Argentina, a Ricord. Y lo trae de vuelta. Y Ricord, al llegar a la orilla, les muestra, acá hay $1 millón para ustedes. Así que no tenía más miedo a Montanaro que al $1 millón. Y entonces le digo, no, de ninguna manera. Y siempre la pregunta fue, bueno, ¿y qué pasó con el $1 millón? Y dice, yo no sé. No te puedo decir Fue nada. la última vez que yo he visto en una valija de cuero. Entonces ahí cayó él. Y después Ibarrola tuvo muchos problemas con los militares, con Rodríguez, con todos ellos. Porque cuando venía trayéndolo preso,
salió un grupo de militares a tratar de frenarle en la avenida Quinta. Y entonces él se bajó y le dijo que estaba dispuesto a, que tenía la orden del presidente de cualquier manera de pasar. Y ahí había 2 o 3 personajes conocidos como coroneles y demás cosas que tuvieron que abrirle el paso. Pero fue una película, era una historia, va a ser una película Pero totalmente. de película. Y decía una cosa, aquel artículo de selecciones, Sí, que se habló tanto del tema, ese fue uno de los hitos en ese tiempo, ¿verdad? sí, Tener, y se tenía, o sea, no sé cómo se hacía, pero se conseguía. sí. Pero esa historia publicada por selecciones fue una cosa que quedó en toda la Sí. historia de la literatura policial, ¿verdad? En 1973 se publicó y Stroessner le llamó a... ¿Cómo se llamaba el representante de Librería Internacional? Del Rousseau. librería Rousseau. Sí, abusó. Abusó. Y le dijo que cuántos libros había traído y le dijo 18.000. Y entonces le dijo, traiga todos por acá, no va a circular uno solo. Y sale uno solo, la culpa es suya. Entonces evidentemente no circuló ni medio. No circuló, pero fue el más leído después. No, después fue lo más leído, fotocopia, qué sé yo, lo de que todas sea. formas. La gente traía de Argentina. No, impresionante fue. Impresionante. Ese fue posiblemente el número más leído en Paraguay. Sí, Junio del 73. sí, exactamente. Lo que pasa es que Selecciones tenía mucha difusión. Sí, Si sí. te imaginas 18.000 ejemplares para aquella época, era un número significativo. ¿Cuánto tiraban los diarios? Y los diarios no tiraban mucho. Claro. Entonces, 70, Selecciones se leía mucho. No tiraban mucho, no tiraban mucho. Entonces, lógicamente, llegaba mucha gente. Y cuando se publica eso, causó impacto. Era el producto clandestino más preciado en ese momento. Y claro, por supuesto, bueno, la época también era una época en que la gente leía, ¿verdad? Los periódicos sí, se sí, manejaban, sí. no como ahora que están en un proceso. Pero yo te doy, no tiene mucho que ver con esto, pero un pequeño detalle, hermano. En el 90, unos americanos nos hicieron hacer una encuesta, Ujú. muy bien hecha, y vinieron ellos a hacer una encuesta, para ver, para medir un poco hacia dónde iba la industria gráfica paraguaya. Y también hicieron en Argentina y en todos lados. Y llegaron a la conclusión de que se tiraban, no se vendían. En esa época, alrededor de 180.000 ejemplares en Paraguay, sumando todo, la Tribuna, ABC. ABC ganaba cerro y se vendían 110.000, viejo. Sí. ¿Cómo se Última llama? hora. Toda la prensa amarilla sumando Sí. eran 190. Le voy a dar un número, pero no sé si en este momento es conveniente o no destapar. Claro. Pero en este momento no se venden más de 25 a 30.000 ejemplares Sí, entre En todo. todos. todos juntos. Sí, esa es Y bueno, la realidad. una realidad, pues, es un fenómeno mundial también. Y eso ¿verdad? también, No solamente también, paraguayo. también. No. Y se refleja en la cantidad de páginas de lo de cada diario. Y de los diarios, ¿verdad? Claro. Están por los 48 páginas por día. En el mejor de los casos, inclusive. Sí. ¿Cuánto? 48. 48. Cuando 48 era a veces un suplemento. ¿eh? Sí. Un suplemento. No, había ediciones de 100 y pico de Sí. ejemplares diarias. Diariamente, Sí. ¿verdad? Bueno, pero es otra época, ¿verdad? Es otra época. Sí, Sí, que verdaderamente. señalaste el funcionario que había venido, citaste al segundo funcionario. Sí. El anterior no te acordás, pero también en aquella época, fue 73 el año de la firma del Tratado de Itaipú, creo que fue un poquito antes, que estuvo fugazmente por Paraguay, vino, creo que a hablar con Stroessner para arreglar el asunto con Brasil por el tema, la represa de UNRAS. Sí. Estuvo, ¿verdad? 1966. 66, ¿verdad? Claro. Porque ahí en ese momento se produce un entredicho muy grande entre Paraguay y Brasil por el tratado. Paraguay manda una delegación de 13 personas, entre ellos estaba ¿cómo se llama? Teruco, estaba Papalardo. una serie de primerísima línea. Sí. Y fue hasta un puesto que se llamaba Puerto Renato, que se apropiaron los brasileros. Eso estamos hablando de la zona de Salto del Guairá. Salto Güera. Sí. Y ahí, en Puerto Renato, caen todos presos Por las tropas brasileras. por las tropas brasileras. Sí, así mismo. Y entonces quedaron ahí y trancados hasta que el general Samaniego, que era amigo o contemporáneo de su par brasilero, negocia y le sacan entonces.
Y ahí se iba a producir una, protestó Argentina, porque se iba a producir un desequilibrio muy grande a favor de Brasil. Entonces, para negociar eso, lo mandan a Dean Rusk. Y Dean Rusk viene para, negocia y es digamos, el que arregla lo que se llama el Tratado de Iguazú, que es una cosa. El Tratado de Iguazú habla de partes iguales, habla de proporcionales, habla de un montón de cosas. Sí. Pero 7 años después se firma el Tratado de Itaipú, que no tiene nada que ver con el Tratado de Iguazú. Ya los muchachos cambiaron algunos adjetivos, algunos nombres, etcétera, etcétera, y ese es el que tenemos ahora. Y 50 años después seguimos en lo mismo. Igualito. La renegociación del anexo C se está haciendo a escondidas, no informan nada. Nada ha cambiado. No te olvides que la renegociación tiene que estar terminada para el 31 de diciembre. Y estamos a menos de 3 meses. Y nosotros estamos a menos de un segundo de hacer un corte. Pero enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de Joseph Augusto Ricord, a quien lo calificamos como pionero del narcotráfico en Paraguay. Como decíamos, hubo casos anteriores, pero eran migajas al lado de eso. Y lo de Ricord después ya quedó como una mula al lado de lo que vinieron después Rosati y tantos más, ¿verdad? Y hasta ahora. Pero Ricord es realmente un símbolo de todo ese sello que tiene Paraguay con el tema del narcotráfico. Sí, Ricord es lo más importante es el personaje principal de haber introducido a Paraguay en el negocio, realmente. Y es un personaje de dimensión internacional, porque hasta ahora es recordado evidentemente en todos lados como uno de los pioneros, digamos, del negocio. Después ya vinieron las grandes corporaciones, vinieron un montón de cosas, pero para América Latina y sobre todo para el Paraguay, es lo más importante que le ha ocurrido en cuanto a drogas, en cuanto a la marginalidad que ocurrió. Y probablemente lo que estemos viviendo hoy, los chespis y todo ese tipo de cosas, no es sino una derivación posterior ya. Es la herencia. Es la herencia, la triste herencia de todo eso. Digamos que el cordón umbilical es Ricord y después el resto ya es la consecuencia. Y han venido gobiernos, o sea, después de Stroessner, que fue una larga dictadura, vinieron gobiernos democráticos que no cambiaron la situación. No. Yo, como decía un amigo, es la transición más larga que conozco de la democracia. Sí, ¿verdad? Pero no hubo ninguno de los presidentes a partir de 1989 o del 93, como quieramos, ¿verdad? Ninguno dijo, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a combatir el narcotráfico. Todo fue así de... Sí, pero hay también una cosa rara, ¿verdad? Lo que se ha invertido, suponiendo desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que ha invertido en la lucha contra el tráfico, y verdaderamente, no sé si los resultados no avalan esa tanta inversión. Quiere decir que la producción es demasiado grande y que lleva demasiado dinero. Sí, es demasiado dinero, la producción es demasiado grande. Hay cosas que conocemos muy poco, como por ejemplo una organización que nace en las cárceles de Maduro, que se llama el Tren de Aragua. El Tren de Aragua en este momento es más poderoso que el PCC. Domina toda la costa del Pacífico, desde, Colombia en adelante hasta Chile, y ahora pretenden entrar a la Argentina por el sur. O sea, hay grupos realmente poderosísimos. Sí. Incluso te digo como detalle final, tal vez, que realmente el que le ejecutó al fiscal Pecci fue un miembro del Tren de Aragua, de esa organización. Lo cual significa que hay una gran internacional del crimen que se unen para ciertos y determinados delitos o para ciertas y determinadas acciones. Aun cuando aparentemente Pecci no está investigando nada relativo al Tren de Aragua. No, por supuesto que no. Pero fue una cuestión solidaria. Solidaria sí, o de negocio, o de conveniencia, sí. pero sí. Exactamente. Es terrible, ¿eh?
Es terrible porque es una internacional del terror contra una sociedad absolutamente indefensa como la nuestra. Sí. Como por ejemplo, un pequeño detalle nomás que me llama mucho la atención en los últimos días, ¿verdad? La violencia contenida que hay en las calles, viejo. Todos los lunes hay un, ¿cómo se llama? Después de un partido de fútbol hay algo. Increíble Sí. lo que está pasando, ¿eh? Sorprendente. Es sorprendente. En la calle, la violencia, la falta de tolerancia. Ahora, yo creo que es un tema sociológico, ¿verdad? ¿Es consecuencia de qué? ¿O de de quién? una frustración, de una una- sociedad es que una no puede frustración. expresarse, que no puede luchar, que no puede hacer nada. Entonces, es una cosa contenida, ¿verdad? Sí. Y ese es el peligro que existe. Es el peligro porque tiene que tener algún escape, alguna explosión. Así mismo. Socialmente eso puede ser un gran problema en algún momento dado. ¿Eh? Basta que prendas una mecha y explote. Porque el Paraguay es así, ¿eh? Sumiso, pero cuando entra en violencia se va de las manos. Sí. Ya tenemos la prueba, ¿verdad? Y, Chiqui, por ejemplo, ¿y puede calificarse como exitoso el combate a las drogas, como por ejemplo el tema de Cali? Cali era un momento, uno no tenía la seguridad de que iba a llegar vivo a su casa cuando salía, ¿verdad? Era desesperante. La situación hoy en día, no digo que sea Suiza, pero cambió bastante. ¿Es un caso exitoso o simplemente se trasladaron nomás los grupos? No, vos sabés que yo viví en Bogotá en un par de años y Bogotá era la ciudad ideal. Después pasó a Cali, después pasó a todos lados, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay no se concentra más en las grandes ciudades, sino se va abriendo. Entonces van abarcando mayor número de gente en menor espacio probablemente. Entonces eso les permite a ellos una mayor maniobrabilidad, menos control, ¿verdad? menos Sí. control. O sea, el control El sigue con- igual. sí. Pero se han dado casos, por ejemplo, como... Además, no te olvides una cosa. Colombia invirtió en el Plan Colombia desde el 2003 hasta ahora una fortuna que no tiene ni nadie invertido justamente porque el Plan Colombia fue una prueba para demostrar que se podía frenar lo que a ellos les importa realmente. A ellos lo único que les importa es que las drogas no lleguen a Estados Unidos. Claro. Claro. Pero no se consiguió. Así como nuestro fiscal general que quedó sorprendido ante ¿cómo se llama? La fiscalía la fiscalía de Colombia tiene 5 pisos hacia abajo. Sí. con stand de tiro, con a prueba de bombas, qué sé yo, y cosas por el estilo. Así que, y bueno, y No, nosotros... verdaderamente nosotros no tenemos absolutamente nada en qué pensar que puedan defenderte. Eso pueden entrar a casa como agarraron una vez Ciudad del Este, ¿verdad? Claro. De repente pueden agarrar acá en Asunción, no creo que sea tan diferente a Ciudad del Este. No. Policía en Ciudad del Este. No, esperan. Mira, yo creo que nuestra época romántica y del True La La y del San Marino y cosas por el estilo. Quedarán en los... Cada vez va a maniobrar más, Sí. Así realmente. Ramón Rosa Rodríguez fue asesinado en circunstancias así muy evidentemente por una cuestión con un trasfondo de narcotráfico. Sí, Y nunca fue debidamente aclarada la cuestión. no. Se le condenó a Juan Martín, a Ruiz Díaz. a Juan Ruiz Díaz, pero no pasó eso. Y no pasó eso porque había demasiados intereses metidos en el tema. Y la misma cosa que el $1 millón de Record, el maletín de Rosa Rodríguez también desapareció. Martín Rosa Rodríguez dicen que le dieron finalmente A los Mossi. a Oviedo, Ah, Oviedo. pero no. Entonces ya entramos en las No, especulaciones. entramos en la especulación, directamente en la especulación. Y quieras o no, la participación de los americanos en el tema de Rosa Rodríguez también frenó un poco. De los americanos con la ayuda de algunos agentes paraguayos que ya no estamos. Algo Sí. turbio, ¿eh? Sí, Algo turbio sí. pasó que de ningún lado se podía saber algo, ¿no? Y quedó todo en el olvido, ¿verdad? En un manto viejo de inexpugnable, Sí. Como las cosas que se quieren hacer olvidar en el Paraguay se hacen olvidar. Viejo. fácilmente. En el Zócalo pusimos César Chiqui Ábalos, periodista y escritor. Tenemos registrado algunos libros publicados por él, pero sobre todo me interesa saber
¿Añoras la tarea diaria de periodismo? Vos sabés que ahora ya no. Pero en un tiempo sí, por supuesto, era mi vida. Pero con el tiempo vos te volvés más, digamos, me ganó el investigador, el buscar en pequeñas crónicas los detalles, en ir uniendo, en eso, todo ese tipo de cosas. Y las aventuras, Chiqui. Como aquella vez que bajaste del avión, ¿verdad? A mí me bajaron en un avión, viejo. Esa es una historia que tenés que contar. No, algún día voy a contar esa historia. Me bajaron de un avión. No, miles de esas hay. Pero el periodismo, como decía García Márquez, te obliga a escribir todos los días, te da la práctica, te da el entusiasmo, te da ese tipo de cosas. Pero con el tiempo vas buscando otras cosas, vas buscando más historias, ir descubriendo un poco, investigando un poco, que es la función principal del periodista, ¿verdad? Sí. Llegar a la verdad. Mira, vos sabés que nosotros podemos en la época del periódico, ¿verdad? Sí. Ahora estamos en una época que eso se hace del periódico digital y demás cosas, que no sé si tiene el mismo sabor que tenían los periódicos de papel, ¿verdad? Pero ¿cómo ves ya la vida del periódico de papel? Y yo creo que está desapareciendo en todo el mundo. Está quedando como algo de museo, ¿verdad? Como una opción para cierto tipo de gente que le gusta todavía leer, que le gusta... además, si me dan a elegir entre el texto que vos ves y va pasando, qué sé yo, y el texto que vos vas leyendo y tal vez, ¿cómo se llama? Aspirando todavía el olor a tinta y demás cosas. Es otra cosa. No, eso decía, ¿cómo se llama? Vargas Llosa, que odia las redacciones de hoy día. Parecen todas, ¿cómo se llama? Habitaciones de hospital así totalmente... Asépticas. Totalmente, sí. Exacto. Claro. Ahora, otro detalle, por ejemplo, con el tema hoy en día de las redes sociales y todo tipo de cosas que te informan al instante, por ejemplo, hoy en día ya es inadmisible pensar en una edición extra de un diario, por ejemplo. No se puede. No se puede. En ningún lugar del mundo se hace ya eso. Antes eso pasaba. Sí, antes pasaba. Hicimos una partida, cuando murió Somoza a las 9 de la mañana, nos caía bien a nosotros. Sí. Ideal para hacer a la tarde, qué sé yo. Sí. Y la gente era ávida y vos vendías cualquier cosa. O las ediciones extras de Olimpia, por ejemplo, cuando Olimpia salió campeón. Sí. Entre paréntesis. ¿Eh? Pero eran otras cosas. Ahora no, ahora es imposible competir con la... Pero lo que se ganó en urgencia y en velocidad se perdió en credibilidad también. Y calidad. Ah, sí, en credibilidad. Pues, ¿sabes? O sea, vos lees y quién lo dice. No podemos saber quién lo dice, No, sí, porque de repente hay sabes. un gran menjunje también. de comentarios y demás cosas. Yo creo que son épocas que van pasando, otras épocas que van viniendo, y hay que ir viendo con el tiempo solamente. Sí, no, va a pasar. Es dinámico. Es dinámico. Es dinámico. El periodismo en los últimos, desde el 60. En el 60 había un personaje, un teórico, Marshall McLuhan, que era un monstruo, un canadiense así genial. La aldea global. La aldea global, y que se imaginó Internet antes que existiera, por ejemplo. Sí, así mismo. Entonces, de ese tipo de gente, por ejemplo, generaron una nueva historia. Y de ahí ya ¿te acuerdas cuando hacíamos todavía ¿cómo se llama? La composición en frío y después ahora ya es directamente en... Sí. Él, por ejemplo, que conoce, ¿verdad? Porque él estaba también en esa parte de las películas y demás cosas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, hoy ha cambiado eso. Totalmente. Totalmente. ¿Sabes que vamos a terminar el programa con una frase que nunca se dijo? Todo el tiempo pasado fue mejor. Perfecto. Chiqui, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Gracias, Un Chiqui. placer y bueno, espero que la próxima vez cambiemos este lugar por otro un poco más servido. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque Sí, probablemente más divertido. Y más divertido. Más también, divertido. ¿eh? Sí. Muy bien, muchas gracias, Chiqui. Gracias. También gracias a ustedes. Será hasta el próximo programa.